Todas las computadoras a nivel de la capa de red deben identificarse con un número único. Ese número único es una dirección que se llama dirección IP, que son 32 bits, es decir, 4 bytes. Ahora, con 4 bytes, ustedes tienen 2 a la 32 combinaciones. Esto es un valor entre 0 y aproximadamente 4.260 y no sé qué millones y cifras más de direcciones válidas. ¿Por qué se hizo esto así? Si ustedes investigan un poco las direcciones IP que caben aquí, que son 4.260, voy a poner en cifras aproximadas, ustedes pueden obtener esta cifra. Si alcanzan a ver, escríbanme si se alcanza a ver, 2 a la 32. Les va a dar 4.200 y no sé qué tantos millones de combinaciones o direcciones. Bien, se estimaba allá por los años 60, cuando fue diseñado esto, que esa era la población mundial. Así que si la población mundial de aquel entonces, todos tuvieran un dispositivo IP, y además era soñar, no había la posibilidad económica ni tecnológica para que cada persona lo tuviera. Estimaron entonces que un tamaño de 32 bits fuera suficiente. Pero ahorita, por ejemplo, yo estoy ocupando, ya les dije, apagué mi televisión donde tenía YouTube, apagué la otra computadora que alguien la dejó encendida, la de casa, tengo mi celular, mi tablet se me descompuso, pero solamente yo, ahorita aquí en mi casa, estaría haciendo uso de 5 direcciones IP, yo nada más. Y ya no somos 4.000 y cacho millones, esa cantidad la han superado ahorita los chinos. Bueno, el asunto es este, se eligió solamente 32 bits y para ello la nomenclatura es tener un byte, es decir, un valor entre 0 hasta 255, un punto, el valor de otro byte, así que vamos a tener otro valor entre 0 y 255, otro byte y el valor de otro byte. Van a ser 4 enteros de 8 bits, es decir, valores que oscilan entre 0 y 255. A esta notación se le llama notación decimal punteada. Ahora bien, aquí, a pesar del rango de direcciones que tenemos, que serían 4.200 y bastantes millones de direcciones, hay que quitarle varias por lo siguiente. Se quiso ser organizado. Déjenme ver dónde dejé mi borrador. Aquí lo tengo. Se quiso ser organizado y vamos a pensar ahora nosotros en tener una red aquí. Este símbolo de qué corresponde, escríbanme alguien por aquí. A ver, nadie me ha respondido. ¿Este símbolo a qué corresponde? A ver, si no se ve la imagen, lo marcamos. Es un rectangulito del cual cuelgan otras cosas que simulan. Esta es una pantalla, un teclado, es decir, tenemos aquí nuestros hosts. A ver, ¿sí se alcanza a ver la imagen? Bien, miren,
Esto es un switch y aquí hemos implementado nosotros una red local. Eso ya lo hicimos en el laboratorio. Teníamos una red local. Ahora, este router, no sé si aquí creo que no se alcanza a distinguir muy bien, lo ponemos así, que conecta a este switch, se puede conectar con otro router donde hay otra red local. Ahora, esto que está en el pizarrón dibujado corresponde ya a los números que yo le asigne acá. Para ello, también hay otro requisito. Todas las computadoras, no importa cuántas sean, pueden ser 2, como aquí, pueden ser 20, pueden ser 200, pueden ser 20,000. Todas las computadoras deben de manejar de la numeración de 32 bits, deben de manejar algunos bits iguales. De esta manera se empezó a establecer el criterio de clases. ¿Qué es una clase? Bueno, una clase es un conjunto de direcciones que tienen una cantidad de bits, vamos a verlo nosotros aquí, a traducirlo a bytes, iguales. Y de esta manera se establecen la primer clase, que es la clase A, en donde para una red de clase A, el primer byte va a ser igual. Vamos a suponer que en esta red local que tengo yo aquí del lado izquierdo, a todas las computadoras les asigno una dirección de clase A. Eso significa que de los 4 bytes de la dirección de cada uno de los hosts, el primero, y solamente el primero, debe de ser igual. Los demás, algunos podrán ser igual, otros van a ser diferentes. Entonces, con esto, la clase A, por ahí vieron este dibujito en el material de Cisco, donde está un rectángulo que corresponde o que representa cada uno de ellos, hay 4, a un byte. Este de aquí, el primer byte, va a ser igual en una red de clase A. Vamos a pensar que la red local del lado izquierdo le asigno yo la dirección 83. Ok. He escrito aquí, si alcanzan algunos a distinguirlo, he escrito aquí el número 83.0.0.0. Son 4 bytes, pero el primero sería igual para todos los hosts. Aquí puedo tener entonces, como se muestra en la figura, solamente 2, o puedo tener 20, o puedo tener 2000, o puedo tener inclusive, ¿por qué no?, hasta 200,000. ¿Por qué? Porque para las redes de clase A solamente se requiere que el primer byte sea igual en todos, en todos. Los demás ya pueden ser diferentes. Habrá algunos que sean iguales. Por ejemplo, si yo tomo las direcciones, las dos iniciales, del lado izquierdo tendría que haber asignado 83,001. La otra, 83,002. Ok. Entonces, lo que resta, en este caso 3 bytes, puede ser cualquier combinación siempre y cuando al menos haya diferencia de un bit entre cada una de ellas. Así me podría yo extender y ponerle la dirección 80, 001, 002, 003, 004. ¿Qué pasa cuando yo llego a la 83,00255? Alguien, por favor, escríbame cuál sería la siguiente dirección. 83. Escríbanlo, por favor.
Jesús M. Boiso, sí debe de haber video, me deben de estar viendo solamente a mí. No. Carlos Agurio, no. Tienes que empezar por modificar siempre el byte de menor orden. Y tú tienes el 83.0.0.255. El que vas... Uy, Dios, me están diciendo que se necesita que no estén muchos conectados. Miren, jóvenes, hagan también lo siguiente, deshabiliten su micrófono, porque de repente alguno de ustedes hace un ruido, el gato, el perro por allí, y manda señal a mi computadora, y entonces me gasta un poquito el ancho de banda. Sí, entonces, por favor, desconecten su sonido, para que no entre audio también a mi computadora y pueda ser un poquito más cómoda bueno, menos entrecortado el video. Bien, si ya llegamos aquí al tope, entonces vamos a hacer un cambio en el byte inmediato superior. Entonces tendríamos 83.0, a este le ponemos 1 y el otro empieza otra vez desde 0. El siguiente será 83, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, hasta el 1, 2, 55. Y de nueva cuenta, 2, 0. Después del 1, 2, 55, 2, 0. Bien, esta parte de aquí, ¿quién tiene ahí el perro que está ladrando? Quita su audio, por favor, porque me va a quitar el ancho de banda. Nuestras direcciones IP, y luego su perrote, además. Bien, tenemos la parte que identifica la red y la parte que identifica el host, ¿sí? Bien, esto es en cuanto a una red de clase A. Ahora, las redes de clase B van a manejar como identificador de red, es decir, que todas sus computadoras manejen una porción igual, 2 bytes. Tendríamos todavía la clase C, en donde se van a manejar 3 bytes iguales en todos los hosts. No tiene que haber diferencia en los primeros 3 bytes para las de clase C. Sin embargo, todo lo que está debajo del corchete es el host. Más bien, el corchete está señalando la parte que identifica al host. Ahora, les voy a decir por qué esto es de clase A. Para las redes de clase A, se establece solamente la mitad del rango de combinaciones en el primer byte. Aquí tendríamos un valor entre 0 y 255. Bueno, la mitad va a corresponder a 0 hasta 127. La otra mitad sería de 128 a 255. Va a ser para otras redes. Las redes de clase A son un valor 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta 127, en teoría, desde 0 hasta 127. Si tiene un valor diferente a ese rango, entonces ya entra dentro de otra categoría. Sería la clase B o posiblemente la C. Ahorita vamos a ver esas dos redes. Bien, así las cosas, tendríamos nosotros la posibilidad de 128 redes de clase A diferente. Bueno, no es así. Excluyan ustedes, porque no pueden usarse como direcciones, la que empieza con 0 y la que empieza con 127. Les voy a pedir que ahí en su computadora abran el blog de notas, no, perdón, el comando, la línea de comandos, el CMD. Ábranlo y hagan un ping a esta dirección.
127.0.0.1. Hagan un ping y díganme, los que puedan aquí rápidamente en el chat, díganme si el ping fue exitoso o no. Ok. ¿A dónde creen que hizo ese ping? Ustedes pueden pensar, bueno, es que a lo mejor hay algún host dentro de la red. Yo estoy conectado con mi computadora. Les voy a pedir, cuando ya terminemos la sesión, que desconectando su computadora, hagan el ping. Me voy a adelantar. Seguirá siendo exitoso, aunque no esté conectado a la red. Entonces, ¿a dónde se dirigió el ping? Bueno, se dirigió a probar las aplicaciones, la capa de transporte, la capa de red, la capa de enlace de datos y la capa física, porque a final de cuentas tiene que devolverle a alguien una respuesta y además es exitosa. ¿Quién me devolvió la respuesta cuando yo hice ping desde el modo de comando? Mi propia computadora. La tarjeta de red de mi compu es la mía. Entonces, a esta dirección se le conoce como dirección de retrociclo o, por su término en inglés, es la dirección loopback. L-O-O-P-B-A-C-K. Retrociclo, lo voy a escribir en inglés. Ok. Mencionábamos lo siguiente en el caso de las direcciones de red IP, direcciones de 4 bytes. Tenemos tres clases, clase A, clase B y clase C. Por cierto, lo que escribo se ve al revés, ¿verdad? Las palabras que escribo en el pizarrón se ven al revés. ¿Se ven bien? Tenía yo la idea de que estaba viéndolo al revés en mi monitor, pero bueno, si ustedes lo ven bien, perfecto. Bien, decíamos que hay tres clases de direcciones. A ver, jóvenes, quedamos que iban a ser nada más unos tres. Yo les había propuesto una lista. Era Carlos Agurio, era Andrea y era Marco Antonio. Está Fernando, David y José. Es entendible que quieran conectarse, pero posiblemente esto esté generando problemas. Me dice José M, no se ve nada. Carlos, tú que te conectaste primero, Augurio, ¿sí me estás viendo? Ok, listo. Entonces continuamos la grabación. Decíamos que teníamos tres clases de direcciones. Se van a distinguir por lo siguiente. Clase A. Tenemos dos porciones. Identificador de red, red ID, y el otro que es el identificador de host. Bien, esto significa que las redes de clase A solamente tienen necesidad de tener el primer byte igual. Ahora, si pasamos a las redes de clase B, la cosa va a cambiar. Tengo la mitad, son 2 bytes, para identificar la red. ID de red y ID de host. Otros 16. Aquí se pueden distinguir claramente las redes de clase B porque el primer byte, solamente el primer byte, va a tener un valor comprendido en el rango de 128 hasta 191. Ya no hay ningún otro valor. Si el primer byte
es 128 o cualquier otro valor hasta 191, la red es de clase B y estaríamos asumiendo que los dos primeros bytes deben de ser igual para todos los hosts que estén en una misma red. Ahora, la última clase, que es la clase C, voy a borrar aquí. Tendríamos ya nosotros 3 bytes para el identificador de red. Pero de estos 3 bytes, el primero estaría en el rango entre 192 y hasta 223. ¿Qué pasa con los valores 224 hasta el 255? Son valores o es un rango que se dedica a direcciones especiales. Más adelante las mencionaremos. De momento, nosotros estamos imposibilitados de usar direcciones que estén por arriba de 223, es decir, 224, 225. Eso ya no existe, esa numeración no existe en la Internet. Ahora, a pesar de eso, todos los hosts que estén en una misma red de área local estarían obligados a tener los 3 primeros bytes iguales aquí. Voy a tomar un valor, por ejemplo, el primero, 192. Entonces, puedo asignarle a estas computadoras los valores 192, 168, 0. Voy a empezar por el 0 aquí. 192, 168, 01 hasta el valor 192, 168, 0, 254. Bien. Estos serían los valores correctos desde el 1 hasta el 254 para todos los elementos que pertenezcan a una misma red local. ¿Qué pasa si en esa red local yo nada más tengo 50 computadoras? Bueno, del rango desde 1 hasta 254, solamente tomaría, a ver, sálganse, ya se pusieron de acuerdo, chavos. De este rango de 1 hasta el 254, pues posiblemente solamente ocupemos del 1 al 50. Del 51 hasta el 254, ¿lo podemos usar en otra red? La respuesta es, si esa otra red de alguna manera va a formar parte de una red de área amplia y se conecta con esta, no. No podemos asignarle direcciones que ya fueron asignadas, aunque no en su totalidad, a una red. Ahora, cuando nosotros tenemos un enlace punto a punto entre dos computadoras, entre dos routers, perdón, solamente hay 2 dispositivos que van a recibir direcciones IP. Si le asigno una red de clase B, en una red de clase B, yo tendría necesidad de solamente los 2 primeros bytes ser iguales. Y tendría cerca de 65.534, bueno, de manera exacta, 65.534 direcciones disponibles. Voy a asignarle a un router una de ellas y al otro router la segunda, desperdiciando entonces 65.532 direcciones que no voy a poder utilizar en ninguna otra parte. De ahí la importancia de hacer pues un uso adecuado y racional de las pocas direcciones IP que tenemos. Y el caso de un enlace punto a punto entre 2 routers, asignarle una red de clase C, porque desperdiciaríamos nosotros menor cantidad de direcciones. Bien, si ustedes observan aquí, tendríamos 3 bytes iguales.
En las redes de clase B, 2 bytes. En las redes de clase A, 1 byte. ¿Quién nos indica cuántos son los bytes? Ahora vamos a trasladarlo a bits, que deben de ser iguales. Bueno, pues otro concepto que se llama máscara de red. La máscara de red es una serie de bits unos, empezando con el más significativo, es decir, el bit más significativo del primer byte, el que está del lado izquierdo. Y, por ejemplo, para la red 192.168.0, después venía cualquier otro número, los 3 primeros bytes corresponden al identificador. ¿Cómo lo sabemos? Bien, se va a manejar otro concepto asociado con esta dirección que se llama máscara de red, donde van a haber puros unos. Si yo tengo 8 unos consecutivos, pues entonces el número es el 255. Esto significa que los primeros 8 bits forman parte del identificador de la red y deben de ser igual en todos los hosts. Bueno, como también deben de ser igual los segundos 8 bits, la siguiente secuencia de 8 bits, también voy a ponerle 255 aquí. Y como deben de ser iguales, en este caso puros ceros, de todos los bits del tercer byte, entonces mi máscara también se convierte en 255. El resto ya no. ¿Cómo lo pongo en mi máscara? Se pone así en inglés, mask, le pongo un 0. Listo. Tengo una máscara 255.255.255. ¿Cómo estaría una para la red clase A? A ver, de los que se quedaron, ¿quiénes se quedaron? Carlos, nada más te quedaste tú. Exacto. Oye, Carlos, pues si ya te quedaste tú solo, ya activa el micrófono. No creo que haya tanto problema. Y para la red de clase C, para clase A sería, ya lo puso Carlos ahí, 255.0.0.0. Para la red clase B sería 255.0.0. No sé si se alcanza a distinguir hasta allá. Bien. Entonces, esta máscara que está aquí no es válida, por ejemplo, si lleva unos intermedios. Una máscara de 8 bits sería la siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto, y enseguida puros ceros. No es válida una máscara, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque aquí hay un cero intermedio. Eso no es posible. Tiene que ser unos unos, y a partir de la aparición del primer cero, el resto deberán ser ceros. Una forma más sencilla de indicar la máscara es la siguiente. Voy a poner la dirección 10. Evidentemente esto es una máscara de clase A. El primer byte está dentro del rango entre 0 y 127. Por lo tanto es clase A. Bien. Si la porción que identifica el host son solamente ceros, entonces se supone que esto, bueno, a esta dirección le vamos a llamar nosotros dirección de red. Bien. Si hablamos de clase, cuando yo menciono una clase, perdón, aquí está mal, una clase A, voy a asociar automáticamente una dirección, una máscara de red de 8 bits. En lugar de escribirla 255.0.0.0, se puede abreviar con una diagonal y el número de bits que deben de ser iguales. Para una red de clase B, por ejemplo, 172.16.0.0,
De nueva cuenta, este es el identificador de red, este es el identificador de host, y para indicar que estos 16 bits son el identificador de red, pongo diagonal 16. O bien 255.255.0.0. Finalmente, una dirección de clase C, 192. Esto está en el último rango que habíamos visto, de 192 a 223. Por lo tanto, se va a tratar de una dirección de red de clase C. Voy a poner 168.23, por mencionar algo. Esto significaría que estos 3 bytes deben de ser igual en todos los hosts de una red. 24 bits, 8 de cada uno de estos bytes. Tendríamos nosotros entonces una nomenclatura más cómoda de escribir que hacer la notación decimal punteada de nuestra máscara de red, 8, 16 y 24. Si observan entonces, 10 es un valor en el primer rango que determina que la red es de clase A y que debe de tener 8 bits iguales. 172, olvídense de lo demás. 172 es un valor en el rango 128 a 191. Corresponde entonces a una red de clase B. Y automáticamente nosotros vamos a asociar 16 como la longitud de la máscara de red, lo que indicaría que estos 16 bits deben de ser iguales en todos los hosts de una red local. Si no consumimos todas las direcciones locales, tendríamos nosotros 2 bytes, 65,000 combinaciones diferentes. Si no las ocupamos todas, lo que no ocupemos no podemos utilizarlo en otra red local diferente. Tendremos que utilizar un número distinto. Finalmente, para los de la clase C, tendríamos 192, 168, 23. Este es un número, cualquiera. Estos 3 valores deben de ser iguales en todas las computadoras que estén en una red local. ¿Qué pasa si yo tengo 300 computadoras? No me alcanza una red de clase A. Tendré que utilizar una red de clase B, que me da la posibilidad de conectar hasta 65,000 hosts. Eso es un problema que se resuelve con un tema que vamos a ver para la última unidad. Bien, entonces aquí tendríamos nosotros el resumen de lo que sería la división de clases de las direcciones de red IP. Tienen ustedes el material de Cisco, aprovechen allí ese material y nada más, lo último que les voy a mostrar aquí es lo siguiente. Si tenemos nosotros una dirección cualesquiera, por ejemplo, voy a poner la dirección 50.22.16.255 y estamos hablando de clases. Bueno, la pregunta sería, y respóndanse, clase de esta dirección, A. ¿Por qué? Porque el 50 está en el rango entre 0 y 127, así que es una dirección de clase A. Si en la porción sabemos que al ser de clase A, esta porción es el ID de host. Un identificador de host es el número que le podemos asignar nosotros a una computadora. Ahora, hay 2 números que empiezan con 50 que no pueden ser asignados por nada a un host. Es cuando todos los bits que forman parte del ID de host son ceros. Lo podemos transformar de la siguiente manera. Le ponemos 50. Bueno, esos 3 números les ponemos 0. Este número no puede asociarse con ningún host. Tampoco el siguiente. Cuando todos son unos.
Ni este ni este otro pueden ser asignados a un host. A esto se le llama dirección de red. Ya no voy a alcanzar a ponerle número al otro o nombre. Es dirección de difusión. Les va a tocar a ustedes investigar entonces para qué se utiliza esta dirección que se denomina dirección de difusión. Así que si se les pide a ustedes, porque esta es una tarea que hacen los routers y nuestras computadoras cotidianamente, si se les pide a ustedes a partir de una dirección IP obtener la dirección de red y obtener la dirección de difusión, perdón, pues lo único que tienen que hacer ustedes es identificar cuántos bits o bytes, según el caso, corresponden al ID de red. Al resto le ponen ceros, obtienen la dirección de red, o le ponen unos y obtienen la dirección de difusión. Por ejemplo, vamos ahora con otra. 150.23.255.254. Primero, ¿a qué clase pertenece? Nos vamos al primer byte, 150. Está en el rango entre 128 y 191, es clase B. Si es clase B, su máscara es de 16. Significa que estos 2 bytes no los voy a tocar. Y para obtener la dirección de difusión, lo único que tengo que hacer es los 16 bits que corresponden al ID de host, le pongo 0. Y a los 16 bits que corresponden al identificador de host, les puedo poner puros unos. Tengo dirección de red y tengo dirección de difusión. ¿Sí? En una red de clase C, 199.20, le voy a poner aquí 0. 255.0. No miento, aquí le debo de poner 28. Esta es una dirección de red válida y es de clase C, porque su primer byte está entre 191 y 223. Por lo tanto, los 3 primeros bytes corresponden al ID de red. Para obtener la dirección de red a partir de esta dirección IP, lo único que tengo que hacer aquí es ponerle 0 o ponerle 255. Si son puros ceros o si son puros unos, tengo dirección de red y difusión. Hagan algunos ejercicios, les voy a mandar un material con algunas tareitas simples que deben de hacer ustedes, algunas preguntas sencillas, y sobre todo en las redes de clase A, porque ahí se confunde mucho. Uno dice, es que no debe de tener ningún byte el valor 255. Sí, sí puede tenerlo, y es una dirección válida. Lo que no se vale tener en una dirección de clase A, los 3 últimos bytes con el valor 255 o con el valor 0, los 3 últimos bytes, porque se corresponden a la dirección de red y dirección de difusión. Listo, jóvenes, les avisaré y por ahí estaré al pendiente a ver si el Discord o algo por el estilo que me dijeron, probarlo, a ver si funciona mejor que Webex. Buena suerte y pónganse a estudiar, jóvenes, porque la siguiente semana tenemos que hacer la evaluación de esta tercera unidad. Hasta luego.